Muy buenas noches, bienvenidos a este coloquio. Me da mucho gusto saludarles. Soy el padre Manuel Reyes, soy director de la Pastoral Universitaria y pues hoy queremos afirmar el Espíritu de Dios que está sobre nosotros. Este coloquio lo queremos tener entre tres jóvenes que han hecho un discernimiento vocacional y ahora en este momento se encuentran en diferentes lugares, en diferentes posiciones, perspectivas de su vida y nos quieren compartir sus perspectivas. Sean bienvenidos si quieren presentarse, por favor. Yo soy el hermano Santiago Canales, soy de Puebla, tengo 30 años y llevo 4 años desde que ingresé al noviciado de la Legión de Cristo. Ahora estoy estudiando el segundo año de filosofía en Roma. Soy un legionario muy feliz. Hola, yo soy Santiago Chaín, soy de Orizaba, Veracruz, vivo en Puebla, estudio la carrera y hice proceso de discernimiento con los legionarios. Hola, yo soy Carlos de Muner, actualmente estoy viviendo en Puebla, estoy haciendo misión universitaria. Ya mañana van a saber un poquito más acerca de qué es misión universitaria y pues me encuentro muy feliz en este proceso de discernimiento. Pues bienvenidos a todos ustedes. ¿Qué es lo que tienen en común? ¿Qué es lo que tenemos en común nosotros cuatro? Bueno, pues que nosotros cuatro hemos vivido, hemos experimentado lo que es el Regnum Christi en Puebla. Los cuatro hemos sido parte de la sección de jóvenes del Regnum Christi de Puebla. Yo he sido el director de la sección y ellos en su momento han pasado por esta sección. Algunos todavía son parte de esta sección. Y lo primero que me gustaría como lanzar, aventar y a ver quién lo quiere responder es ¿por qué viste como opción para tu vida el sacerdocio? A mí me gustaría contestar, padre. Yo vi como opción de vida el sacerdocio. En primer lugar, yo creo que todo despertó cuando me fui de colaborador. Obviamente el empezar a vivir una vida de gracia mucho más pura que antes, vivir en una comunidad con sacerdotes legionarios y conocer y ver su estilo de vida despertó mucho en mí, en mi interior. Me empezó a gustar y atraer mucho el estilo de vida que ellos llevaban. Se veían pues, con mucha paz, con mucha felicidad, dedicados a la obra que Dios les encomendó. Entonces, en base a eso me empecé a plantear mucho la posibilidad de poder ser sacerdote, ¿no? En la Legión. Eso fue lo que pues, despertó pues, como que sembró una semillita más todavía, ¿no? En mi corazón. Eso me llamaba mucho la atención, el verlos pues, completamente felices, plenos, viviendo su vocación, ¿no? Pues digo, al vivir y estar con ellos 24/7, pues uno lo experimenta más. Entonces yo al vivirlo como laico, pues, decía de que wow, o sea, que tienen estos cuates que pues a mí me falta, ¿no? O sea, ¿qué es eso que yo podría estar viviendo también, ¿no? Entonces, en base a eso, me empecé a plantear mucho la opción vocacional pues, de ser sacerdote en la Legión. Santiago es un muchacho que hizo este proceso de discernimiento, hizo el candidatado que es el momento inicial para este camino y luego después hizo algunos meses de noviciado. Allí se dio cuenta que Dios no le llamaba a este camino. Esa es la experiencia, la vida de Santiago. En cambio, Carlos se encuentra en otro momento de su vida. Carlos, en este instante, ahora mismo, se encuentra haciendo el discernimiento y se encuentra en el proceso de discernimiento vocacional. Yo quisiera preguntarte, Carlos, ¿cómo es tu vida de laico en un proceso de discernimiento? Pues sí, o sea, creo que de alguna forma es vivir una vida como la que estaba viviendo antes, solo que ahora estoy como poniendo estos medios que me van a ayudar más como a discernir lo que me hace feliz. Y más que nada es como, sí, este medio de la oración, el pararme a lo mejor más temprano, el hacer más oración en la mañana, en la noche, durante el día, tener un apostolado. Y más que nada, pues es una vida como un laico normal en mi vida, en el estado de vida que estoy viendo que es la soltería, pero obviamente enfocado a un proceso
que es buscar lo que Dios quiere de mí de alguna forma. Gracias, Carlos. Continuando contigo, yo quiero preguntarte qué se siente estar en este proceso. ¿Es fácil? ¿Se siente dificultades? ¿Cómo se sienten las dificultades? ¿Es estable la sensación? ¿Hay cambios? ¿Qué experimentas? Bueno, pues la verdad que no es una sensación que es estable. O sea, no siempre me siento bien. La verdad que hay dificultades. O sea, como lo comenté, hay dificultades humanas. Pues es salir como de tu área de confort. De alguna forma, yo no estaba acostumbrado a levantarme pues temprano. Ha sido algo que se me ha complicado un poco. Pero la verdad que también han sido cosas muy buenas. He creado hábitos muy buenos, humanos, desde el limpiar mi cuarto, el limpiar mi coche, el buscar y salir de mí mismo para tratar de ayudar a alguien más. Y también obviamente ha sido como una etapa de purificación. Creo que eso ha sido clave. Una etapa en la que Dios me ha hablado como muy claro, en donde me ha tratado de ayudar y como tocarme. O sea, Él ha sido el que ha ido al encuentro, más que yo como buscarlo. Entonces, eso ha sido como una etapa muy, muy bonita en la que, pues bueno, tú das una parte de tu vida, tú tratas de darle esa oportunidad a Dios para entrar en ti y pues Él obviamente te multiplica muchísimo, pues el darle ese tiempo. Hermano Santiago, usted se encuentra en Roma y ya pasó por esto que han vivido ellos dos. Ahora se encuentra pues un poquito más adelante de este proceso, tal vez con mayor claridad. Yo quisiera preguntarle cómo se dio cuenta usted que Dios le llamaba para ser sacerdote. Pues sí, es verdad. Ahora que escucho a Carlos y a Santi Chaín, pues me vienen a la memoria muchos recuerdos. Primero sí quisiera decir que fueron muchos años, en mi caso, muchos años de discernimiento. Dios llama cuando quiere. Más o menos la primera llamada clara fue a los 18 y evidentemente tuve mucho miedo de dar el siguiente paso y pasaron 8 años hasta que pude lograr darme cuenta que en verdad Dios me estaba pidiendo este paso para entrar al candidatado. Les puedo decir que sí, evidentemente era muy feliz, antes era muy feliz, hacía cosas que me llenaban mucho, tenía un trabajo maravilloso, un apostolado muy bello, relaciones humanas que también me llenaban mucho el corazón, amistades, una familia muy hermosa, pero siempre había algo en mi corazón que me seguía inquietando, siempre había algo que me atraía mucho, y ese algo evidentemente era Jesucristo. Y pues tardé muchos años en darme cuenta que en verdad sí me estaba llamando a dar el paso hacia la vida religiosa. No fue fácil, evidentemente, pero Dios tiene sus momentos y hubo un momento en mi vida que lo sentí muy claro en el corazón, que me sentí muy amado por Dios y unas palabras que fueron: Dios nunca falla. Y en ese momento fue cuando decidí, después de 8 años, entrar al candidatado en el año 2016. Y les puedo decir que si antes era feliz, ahorita soy muy feliz. Y Dios evidentemente no falla, no se equivoca, y cada uno tiene su proceso, tiene sus tiempos. Este tema de los tiempos es importante y seguramente existen etapas diferentes. ¿Cuáles serían, hermano Santiago, como las dificultades en concreto? Porque fueron 8 años los que usted dice. Entonces, en esos 8 años, 8 años antes y luego todo el proceso, entonces, ¿cuáles son las principales dificultades? ¿Se planteaba familia? ¿Se planteaba hijos? ¿Se planteaba carrera? ¿Cuáles son las dificultades que sintió? Y luego también después, ¿no? Ahora ya dentro del camino. Pues hombre, las dificultades fueron muchas. Yo creo que evidentemente todos tenemos sueños, anhelos en la vida muy buenos, muy bellos. Evidentemente uno de ellos es el matrimonio y la familia, que es una vocación hermosísima y muy necesitada hoy en estos tiempos. Tenía muchos proyectos en mi vida, estudié una carrera, soy licenciado en psicología. Siempre me ha gustado escuchar a la gente, siempre me ha gustado poderles aconsejar, estar con la gente. Y uno de mis miedos o de mis dificultades antes de dar este paso era: ¿qué tal si no es mi camino y pierdo
pues pierdo años de mi vida y no me puedo lograr realizar. Ese fue un miedo muy, muy principal. Y sin embargo, pues bueno, como les decía, cuando entré al noviciado, pues me di cuenta que, pues que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, que el darse a los demás puede ser en cualquier vocación. Lo importante es escuchar bien ese llamado y arriesgarse a tomar el llamado que Dios me está pidiendo. Y algo muy fuerte, que es cuando uno entra al noviciado, uno cree que pues uno ya se la sabe de todas, ¿no? Uno cree, yo entré de casi 27 años y dije, bueno, pues ya, ¿qué más me puedo conocer? Según yo ya, o sea, ya pasé por muchos años, ya tuve apostolado, dirección espiritual, estudié una carrera que me ayudó a conocerme muy bien. Dije, pues Santiago Canales, ¿qué más se puede conocer? Y sí les puedo decir que aunque es una etapa muy hermosa, que es un encuentro con Jesucristo hermosísimo, también poder ver con claridad cuál es la espiritualidad de la Legión de Cristo en este caso, pues fue un confrontamiento conmigo mismo. Y me di cuenta que como todos, pues todos estamos necesitados del amor de Dios, que todos tenemos imperfecciones, que todos tenemos defectos, pero aunque entra esta parte de sufrimiento, también es verdad que al estar en contacto con Jesús, específicamente en esos 2 años, Jesús Eucaristía, es verdad que Jesús te llena mucho más y Jesús te sana. Y aunque uno se sabe que no merece este llamado, que no merece tanto amor, pues Jesús te va dando pautas en el camino que te van quitando tus miedos, te van quitando tus inseguridades y pues uno, aunque se sabe que es imperfecto y que sufre y que tiene imperfecciones, pues sigue adelante gracias a la mano de Dios, que es puro amor. Es realmente como este temor que dijiste al inicio, que dijo al inicio, como uno de los grandes que creo que se repite mucho, ¿no? Y si no es esto, y si empiezo este camino y me hacen coco wash, porque también esta es otra cosa que a veces puede venir, ¿no? Como, pues es que si estoy aquí, nada más me van a decir que sea sacerdote, porque pues, sí, o sea, si empiezo este proceso de discernimiento, si entro al candidatado, lo único que me van a decir es ser sacerdote, ser sacerdote. Santiago, tu experiencia, Santiago Chaín, tu experiencia es un poco diferente o tiene algunos elementos de estos. Y aquí quisiera preguntarte, ¿tú cómo te diste cuenta que el sacerdocio no era tu camino? ¿Cuál es tu camino? Y también si nos puedes decir qué papel jugaron los sacerdotes o los compañeros que estaban contigo para comprender esto. Yo creo que los sacerdotes, los formadores del noviciado, como pues, los hermanos con los que compartí el tiempo que estuve, pues, fueron totalmente esenciales, ¿no? Para el discernimiento. Digo, sobre todo mi instructor, que gracias a Dios yo ya lo conocía pues, creo que unos 2 años atrás, cuando fui colaborador. Eso me ayudó mucho, el tener una gran confianza con él, el poder abrirme, pues, al igual que como me abría yo con usted, que usted es mi director espiritual, al poder abrirme con él de esta misma forma me ayudó muchísimo, pero también le agradezco muchísimo a Dios por ponerme a los hermanos con los que compartí esos meses, específicamente a ellos, ¿no? Porque realmente Él sabe por qué te pone a ese tipo de gente ahí. Es muy divertido como, pues digo, uno que entra pues como de centro civil, que no viene de la apostólica, pues digo, uno cree que, pues como dice Santi, ¿no? Que pues, ya se la sabe un poquito más, que pues, como fuiste colaborador igual ya tienes pues, un plus o alguna de esas cosas, y en verdad te das cuenta que pues no es cierto, ¿no? O sea, es literal una tentación más del demonio. Entonces, yo me acuerdo que con los hermanos apostólicos yo creo que era con los que más me llevaba. O sea, pues digo, obviamente, pues muy buenos hermanos, con muy buena formación. Obviamente, pues un poquito más inocentones, pero esa inocencia pura, ¿no? Que en verdad, pues te ayuda y hace que sane tu corazón. Eso me ayudó muchísimo a mí. O sea, el decir, pues sí, tal vez yo vengo un poquito más puerco que ellos.
y en verdad el juntarme y estar al lado de ellos como que pues en verdad te purifica mucho. ¿Cómo influyeron los padres? Pues de forma pues, muy, muy grande. Yo como me di cuenta de que no era mi camino, pues digo, después de pues, 2 años de discernimiento por fuera, el candidatado, a mí, por ejemplo, a mí me costó mucho trabajo el candidatado, como ya lo habíamos mencionado en algunas otras grabaciones, pero el dar el sí al noviciado pues, me hizo muy feliz, hizo que yo me quedara con mucha más paz y mucha más tranquilidad. Empezando el noviciado, pues fue como literal borrón y cuenta nueva, empecé a vivir cosas hermosas, obviamente igual pues, algunas dificultades, como ya mencionaba el hermano Santi, pero, pero, pero sobre todo cosas bellísimas, ¿no? Los padres, tanto mi instructor como mi asistente, siempre estuvieron ahí al pie del cañón por mí y escuchándome en cada momento, cuando pues, uno ya quería irse, pues literal ahí, pues todo increíble, ¿no? A mí, obviamente muchos creen, ¿no? De que pues entras y pues lo único que quieren los curas ahí dentro es que pues, seas sacerdote y que seas sacerdote y que seas sacerdote. Yo me opongo totalmente a ese punto de vista porque realmente tienes mucha libertad, o sea, realmente tienes mucha libertad, uno lo puede ver. Yo me acuerdo cuando pues, algún hermano salía del noviciado, unos terminan su proceso de muy buena manera y en verdad los ves irse plenamente felices y otros no terminan su proceso pues, tal vez de la mejor forma por miedos, etcétera. Entonces, pues no los ves tan contentos, ¿no? Pero ahí te das cuenta que en verdad, pues eres libre, ¿no? O sea, tú puedes tomar la decisión en el momento en el que tú quieras realmente. En mi caso, pues no fue ese. Yo muchas veces me obligaba, muchas veces ya quería irme, pero yo sabía que no era el momento, entonces me obligaba yo a quedarme, ¿no? Como que decía, Señor, dame fuerza y órale. Y a pesar de que me costara trabajo, le decía, yo sé que todavía no es momento, hay que aguantar un poco. Y yo me di cuenta y con plenito, o sea, realmente pleno me di cuenta que pues ya había yo terminado pues, mi discernimiento cuando mi instructor fue el que me dijo, Santiago, pues ya acabaste, ¿no? O sea, ya estás del otro lado, ¿no? O sea, y hasta me agarró como en curva, ¿no? Yo le dije que como que ya acabé. Entonces, te va poniendo Dios pues muchos instrumentos, ¿no? Para que tú vayas caminando y vayas discerniendo de su mano. Obviamente muchas veces pues el demonio es muy fuerte y más en estos momentos, ¿no? O sea, cuando uno quiere consagrarle su vida a Dios, pues obviamente el demonio siempre va a estar muy presente. Y eso yo lo tuve muy presente desde el primer momento. Yo pues hice 2 candidatados, el primero me fui, el segundo pues ya entré al noviciado. Pero yo desde el primer candidatado me di cuenta pues, realmente del poder que tiene el demonio sobre nosotros, porque muchas veces nuestro camino no es el sacerdocio como el mío, pero lo que el demonio quería era pues que yo me siguiera sintiendo con esas ganas de decir qué es lo que necesito para ser feliz. Entonces él simplemente no me quería dejar discernir, ¿no? Él no me quería dejar en paz como para que yo viviera con una paz interior. Entonces cuando uno rechaza esa tentación es cuando se da cuenta que el camino a la felicidad siempre es de la mano de Dios. Hay varias cosas que me vienen, Santi. Una es que tuvo de diferente el primer candidatado del segundo. ¿Tú estabas en un momento diferente o el candidatado fue diferente? ¿Por qué no te fuiste antes? O sea, no era el momento, pero ¿cómo te dabas cuenta que no era el momento? Realmente no fueron pues casi nada diferentes. fueron muy similares, la verdad. Yo creo que en el segundo llegué un poquito más maduro definitivamente y realmente sabía lo que yo quería. O sea, muchas veces en ese segundo candidatado también quise irme, pero ya había sentido un año antes la experiencia de haberme salido antes de tiempo, entonces no quería prolongarlo, ¿no? O sea, no quería seguir prolongando eso, que me estaba quitando la paz.
segunda, ¿por qué no te salías? ¿Qué era lo que te mantenía allí en el candidato? Lo que me mantenía muchas veces, pues, era que, por ejemplo, yo lo he vivido en el candidatado anterior. Pues, por ejemplo, yo estuve en el primer candidatado unas 3 semanas, yo creo, máximo. O sea, estuve súper poquito tiempo, la verdad. Entonces, en el segundo candidatado, pasando esas 3 semanas, pues dije de que, ok, ahora quiero vivir lo que no viví del candidatado anterior. Entonces, eso me ayudaba, pues la verdad, bastante, como mentalmente, pues, para querer quedarme. Pero también lo que me ayudaba mucho, pues era, el director espiritual que me tocó en el candidatado fue el padre Tomás Guerrero, lo conocerá el hermano Santi. Entonces él desde el principio como que se la solía cañón, ¿no? O sea, él sabía que yo pues no quería estar ahí, pero él sabía que yo tenía que continuar por lo menos pues hasta el noviciado, ¿no? Y muchas veces uno no lo entiende porque pues ya está harto y ya se quiere ir, etc. También lo que me ayudó muchísimo a quedarme pues fue la visita de usted. El padre Manuel fue a visitarme pues como 2 o 3 días antes de que empezara el segundo mes de candidatado, que es cuando se quedan los hermanos que van a empezar el noviciado. Y esa visita me ayudó mucho porque yo realmente ya me quería ir. Y el padre Manuel, pues, al haber sido mi director espiritual y al haber conocido todo mi proceso de discernimiento, me ayudó muchísimo como a ver claro de nuevo, ¿no? Porque en esos momentos como de, pues sí, como de oscuridad interior que uno tiene, pues deja de ver las cosas tan claras que antes veía. Entonces, el padre pues, me ayudó mucho a ver con mucha claridad lo que yo ya estaba dejando de ver por mi afán de ya quererme ir. Entonces, eso igual me ayudó mucho. Obviamente, pues confiar en Dios. Yo ahí realmente me aventé de un edificio y dejé que Él me sostuviera. Definitivamente esa confianza igual pues fue la que me hizo dar el siguiente paso, realmente. Porque pues sí, cuando yo di el siguiente paso, literal sentí que me aventé al vacío. Y pues sí, realmente Él me cargó y hizo su trabajo. Y como dice Santi, yo le contaba yo una vez a Carlitos, de hecho, que, o sea, yo muchas veces, pues cuando entré al candidatado, al segundo, le dije a Dios de que, pues ya me tienes, ya llevamos 2 años así, o sea, realmente si tú me quieres aquí, pues aquí me quedo contigo y toda la vida, venga. Pero si no, por favor, dímelo rápido. y realmente Él hace su trabajo, ¿no? O sea, si nosotros nos abrimos y realmente le damos la confianza de entrar al fondo de nuestro corazón, Él hace su chamba y no se anda con juegos. Gracias, Santiago. A ver, acabas de hablar del tema de Dios, dímelo rápido. Los tiempos de Dios, pues, son diferentes para cada uno. Hermano Santiago, usted que va un poquito más adelante y que tal vez puede tener contacto con muchos que han tenido pues el discernimiento, que son los hermanos con los cuales convive. Hay muchos momentos, puede ser de algunos que entran, como dijo Santiago, en la apostólica, que es el seminario menor, los que entran en el centro civil, que ya son mayores después de preparatoria, usted entró ya después de la carrera, hay muchos tiempos. ¿Usted por qué cree que Dios como que llame en diferentes momentos? O más aún, la pregunta creo que va más en relación a Dios se hace del rogar y no lo dice claro, o qué es lo que pasa, por qué no es un poco más como rápido, porque hay momentos en donde la gente quisiera decir, pues sí, si me dices, va, pero no nos dice. ¿Cómo es esta llamada? Pues mire, padre, es verdad, Dios llama cuando quiere, y es impactante ver tantas y tantas historias, como dice Santi Chaín, pues vas conociendo cantidad de hermanos, cantidad de sacerdotes, y a mí algo que me impacta es que cada historia es totalmente distinta, cada historia es personal, ¿no? Por ejemplo, si yo ahorita contara mi historia, pues sería muy, muy diversa a la de usted, a la de todos, ¿no? Entonces, ese es un primer punto, que Dios tiene una historia personal
con cada uno de nosotros, con cada cristiano, no solo a la vocación al sacerdocio, sino a la vocación a la santidad. Y obviamente nuestra humanidad a veces pues se inquieta, ¿no? Y uno quiere respuestas automáticas. Pero cuando va pasando el tiempo y uno va entendiendo la historia de amor con Dios y voltea atrás, es verdad que Dios va hablando y uno identifica muchos pasos de su vida, no solo desde que uno se da cuenta que tiene una inquietud vocacional, sino desde su infancia o desde el llamado a la existencia, por ejemplo, su vida personal, familiar. Entonces, yo creo que va más por ahí. Dios lo que quiere es que vayamos descubriendo la historia con Él. Lo que quiere es que nos dejemos encontrar por Él. Y pues cada uno es una personalidad distinta, cada uno tiene un camino distinto. Y lo importante es responder a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, pero cada uno a su tiempo. Por ejemplo, yo era el típico, evidentemente, porque soy de las vocaciones tardías, que buscaba una señal súper así mágica, ¿no? Muchas veces se lo pedía a Dios y nunca llegó. O sea, eso es verdad, o sea, nunca llegó esa señal mágica. Pero me acuerdo de haber leído un libro y un cardenal mencionaba una frase que se me hizo muy fuerte, ¿no? Que decía, Dios no habla, pero su voz es nítida. Y eso con el tiempo lo fui aterrizando en mi corazón, y en el noviciado fue cuando me di cuenta de esto, que si bien no hubo nada externo mágico, sí hubo algo muy, muy fuerte, muy renovador dentro de mi corazón, y logré identificar la voz de Dios en mi interior, que me invitaba a este camino de vida en particular. Gracias, hermano Santiago. Y esto que dice usted tiene una fuerza muy grande, que es caminar con Dios, caminar y escuchar a Dios en ese camino. Pero también Santiago había mencionado que el demonio pues va sugiriendo cosas. Y entonces están estos dos espíritus que están allí invitándonos. Y aquí es donde yo quisiera preguntarle a Carlos, ¿cuáles son las tentaciones que se experimentan? O sea, ¿cómo se escucha la voz de Dios? ¿Cómo se escucha la voz del demonio? Y no sé, ¿cómo le hace uno para poder buscar la felicidad? Algo que me ayudó mucho fue, pues ahora sí que en Misión Universitaria tenemos los viernes la preparación del discernimiento de espíritus, y eso me ayudó muchísimo a empezar como a agudizar mi oído. Y claro que lo que viene de Dios realmente te da paz y de alguna forma termina en felicidad. Y sí, en los momentos en los que yo llegué a tener paz y estaba en la capilla y en verdad pues sentía que escuchaba la voz, pues como que no me preocupaba tanto por el que fuera a pasar en un futuro. Pero cuando venían las tentaciones, yo no me daba cuenta que estaba en una tentación. O sea, era oscuro y de alguna forma era algo enredado, pero en verdad yo en ese momento pues decía, a ver, pues a lo mejor y son pensamientos humanos, pero la verdad que los pensamientos que te vienen son como, ya deja este camino, no es para ti, ya regresa a tu vida normal, pues no sé, vuelve con tu familia. Yo creo que lo único que necesitabas era mejorar en este aspecto y ya lo hiciste, ahora ya te puedes ir. Y son ese tipo de tentaciones, o sea, no son tentaciones a veces súper evidentes, sino que son más como sutiles, son tentaciones que parte pueden ser verdaderas y parte no. Entonces eso te confunde y te hace que tú te quedes pensando si en verdad viene de Dios o no. Pero ya, obviamente, lo que me ha ayudado a mí es que doy ese espacio en la oración, y aunque yo esté en una tentación, la pongo en manos de Dios y le digo, pues a ver, estoy sintiendo eso, ¿viene de ti o no? Y dejo pasar, y la verdad no me responde al momento, no me responde al próximo día, sino que luego pueden ser 3 días, una semana, pero siempre me da esa paz, o sea, Él me la da, o sea, no me la da al momento, pero sé que me la va a dar en unos días. Y entonces eso me va ayudando como a ver, ok, ya que estoy sintiendo paz, ahora detecto que lo que estaba sintiendo pues no era de Dios, simplemente me estaba inquietando y me estaba como tratando de desviar. O sea, no te va a querer, lo único que va a querer hacer es como desviarte.
que te tardes más tiempo en tu proceso. Y creo que es eso, es como que te mete miedo. Y creo que algo que hace Dios es darte esa fortaleza y esa valentía. Y creo que es lo que yo reconozco de los sacerdotes, que lo que hicieron es tener valentía, y de todos los que hicieron un proceso de discernimiento, igual, como tener valentía y seguir caminando. Gracias. En esta siguiente parte les propongo que hagamos preguntas cortas, es decir, preguntas cortas, respuestas cortas, y las vamos a hacer los tres. La pregunta que quisiera hacerles, ¿cuáles son los signos que tuviste para darte cuenta que Dios te estaba llamando, al menos a hacer este proceso de discernimiento vocacional al sacerdocio? En el caso de Santiago Chaín, porque ya vio claro que no es este el camino. Los demás, ¿cuáles son estos signos que Dios te ha dado? Empezamos con el hermano Santiago Canales. Pues un signo muy, muy evidente era donarme, o sea, la donación por las almas. Eso me tenía de verdad muy inquieto y muy ilusionado, porque tenía un trabajo que era trabajar con muchas personas, muchos jóvenes. Trabajaba ahí en la universidad con usted, padre. Era un trabajo, más que trabajo, para mí era un apostolado, y mi corazón vibraba muchísimo. Entonces, era una necesidad de transmitir el amor de Dios y dedicarme a llevar su palabra, a llevar su amor. Y también algo que fue un signo muy claro, era dedicarme también en mi vida a ser un hombre contemplativo, un hombre de oración, pero obviamente la parte también de acción. O sea, esa mezcla que es muy característica en nuestra congregación me atraía mucho. Por una parte la oración, y por otra un hombre activo para llevar el amor de Jesús a tantísimas almas. Santiago Chaín. Sí, a mí también me llamaba mucho la atención, pues igual el celo apostólico. Yo empecé a hacer apostolado, pues literal, en mi año de colaborador. Entonces, y ahí fue cuando empezó a despertar igual en mi corazón estos sentimientos de querer, pues, entrar a la legión. Ese pues, celo apostólico que se experimenta como colaborador, pues es único, ¿no? Porque como laico, literal, es un año en el que te estás donando todo el tiempo. Y la vida comunitaria a mí me gustaba muchísimo. También eso como que fue pues sí, fue como una luz muy grande, ¿no? De decir, pues sí, realmente yo podría vivir pues, con más, ¿no? Y con más que en verdad, pues les encanta hacer esto que a mí me encanta, ¿no? Que es hacer el bien y llegarle a las almas, como dice el hermano Santiago. Gracias. Carlos. Creo que empezó con la pregunta de ¿qué es lo que quieres de tu vida? De ahí, ¿quién soy? Y me empecé a hacer cuestionamientos en donde vi pues las cualidades que Dios me había dado, y vi que también tenía como una cercanía a la espiritualidad, y que la verdad yo durante la universidad, después de una clase, pues iba a la capilla, y ahí es donde encontraba como más tranquilidad después de lo que estuviera pasando en mi vida. Y pues también el ver a los sacerdotes y ver que ellos han sido guías en mi vida, que me han ayudado como a enseñarme a Dios y enseñarme pues que Dios es el que te va a ayudar, y ellos solo son un medio. Entonces me motivó eso, y ver que ellos sanan las heridas, ¿no? Entonces eso me hace muy atractivo, la capacidad de un sacerdote de poder sanar con la gracia de Dios. Gracias. ¿Cuáles son los medios que más te ayudaron o te ayudan para hacer este discernimiento espiritual sincero y honesto? Hermano Santiago. Pues los medios han sido los mismos desde antes de entrar, y hasta la fecha los tengo. Son muchos, pero voy a mencionar los que traigo más en el corazón. Primero, mucha apertura de corazón, o sea, realmente dejarse tocar por Dios, intentar escucharle. Segundo, la vida de gracia y sacramental, todos los sacramentos. Y tercero, tener un guía, realmente un director espiritual, el cual le puedes contar todo y te empieza a dar mucha luz, y el Espíritu Santo habla a través de él para ir como ordenando todo lo que va sucediendo en tu interior. Gracias. Santi. Yo creo que los mismos igual. Yo creo que sí, el hecho de tener una buena disposición en primer lugar, ¿no? El realmente querer escuchar qué es lo que Dios quiere para tu vida. Eso sí, primordialmente. En segundo lugar, y
pues digo, es lo que yo creo que en todos los procesos de discernimiento, pues, el director espiritual lo habla, ¿no? Con su dirigido. Yo me acuerdo que usted a mí me decía mucho, pues eso, ¿no? El vivir una vida sacramental mucho más a fondo, más pura, más, pues sí, de un cristiano realmente comprometido. Y pues, sí, la dirección espiritual para mí, yo creo, fue uno de los puntos más importantes. Los sacramentos también, pero personalmente para mí la dirección espiritual fue clave. Tal vez la primera no tan clave porque pues, muchas veces yo no quería. Entonces tal vez yo nunca estuve en la mejor disposición, pero gracias a mi director espiritual pues podía yo conseguir la primera, ¿no? Y gracias a los sacramentos, pues igual me ayudaba a orar mejor, la oración me ayudaba a mí muchísimo, la lectura espiritual, me acuerdo que usted me prestó varios libros, sobre todo uno del Papa Juan Pablo II que a mí me gustó muchísimo. Eso me ayudaba a mí mucho, pues como a seguir conociendo la vocación sacerdotal y pues a querer entregarme. Gracias. Carlos. Coincido totalmente con lo que dijo el hermano Santiago y Santiago Chaín. Creo que lo que me ha ayudado son los sacramentos, el ser honesto, el tener la confianza, pero agregaría dos más, que es como la humildad y sencillez, que es reconocerte limitado. Y pues en este caso a mí me ayudó el medio de misión universitaria, que más que nada es el espacio que te ayuda, un espacio de formación. Santiago Chaín, tengo una pregunta sola que se expresa en dos. Una, ¿hay algún momento en que te arrepientes de haber hecho el discernimiento vocacional? Y la misma pregunta desde otro ángulo, ¿cómo hubiera sido tu vida si no hubieras hecho este discernimiento serio, con un acompañamiento, candidatado y el proceso que tú hiciste? A la primera, nunca me voy a arrepentir de haberlo hecho realmente. Es lo que hoy en día hace que pues, sea realmente feliz, que en verdad conozca ya pues, ese plan de Dios en mi vida, que era lo que realmente necesitaba. Al contrario, cuando estaba yo en esa incertidumbre era cuando realmente pues, no era feliz, realmente sentía que algo me faltaba. Entonces, nunca me arrepentiré de eso. Yo creo que fueron pues, los 2 años previos de discernimiento, tanto el año en el noviciado, fueron pues, realmente unos años hermosos. Tal vez viéndolos en retrospectiva, pues digo, sí, chance, sí sufrí en algunos puntos, pero ese sufrimiento que me sacó de mi zona de confort realmente hace que sea verdaderamente feliz hoy. Y a la segunda, pues definitivamente no tendría la felicidad que tengo hoy en día, ¿no? Tal vez seguiría yo dándole vueltas como le di vueltas la primera vez. Sí, tal vez, sí, realmente no creo que estuviera yo viviendo plenamente mi vocación. Hermano Santiago, en este momento de su vida, ¿cómo se vive la felicidad? Me imagino que es feliz, pero ¿cómo la percibe? ¿En qué se manifiesta esta felicidad? Si nos puede decir cosas concretas, si nos puede decir experiencias que tiene en este momento en su vida, ¿cómo se vive la felicidad? Justo, padre, pues es muy, muy diversa como se vive afuera, como se vive en el candidatado, en el noviciado, ahora que soy religioso en la etapa de filosofía, entonces concreto. La felicidad aquí en Roma, en mi etapa que estoy viviendo, la vivo con mis hermanos, con mi comunidad. Ha sido un signo muy, muy claro el sentir este llamado y el ir caminando juntos, nunca sentirse solo y realmente el espíritu de familia. Esa es una característica que actualmente me ha dado mucha fortaleza, porque evidentemente en este periodo pues hay mucho estudio, no se puede tender más a la soledad y tal, pero un pilar muy fuerte que me da mucha felicidad y veo la mano de Dios muy clara es mi vida comunitaria. Muchas gracias. Carlos, seguramente en este momento, pues tú estás caminando un poquito como a tientas, ¿no? Hacia lo que viene. En un mes empezarás el candidatado. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo te acercas al candidatado? ¿Te llegas
¿Llegas con certeza? ¿Cuál es la disposición que llevas? ¿Cuáles son los temores? ¿Cuáles son las esperanzas que tiene tu corazón a un mes de empezar el candidatado? Pues creo que la primera es como la apertura que tengo. Creo que es esa apertura y esas ganas, esa motivación que me da de saber que aquello que entre Dios y yo podamos elegir, pues va a ser lo que me va a hacer feliz. Entonces, apertura a la vida que me llame, ya sea matrimonio o si Él me está llamando a la vida religiosa, pues esa apertura. Las dificultades, pues sí, son temores de si seré capaz, de alguna manera, si tengo las cualidades, y pues miedos humanos que todavía tengo, que hay que purificar, yo creo que con el tiempo. Pero creo que sí es como básicamente la apertura. El tiempo se nos ha acabado, se pasó rapidísimo y antes de terminar quisiera preguntarles si quisieran compartir algún tipo de idea, algún tipo de consejo a esos muchachos que en este momento están preguntándose esta posibilidad de si Dios les llama a ser sacerdotes, o a aquellos muchachos que tal vez no lo han pensado, pero que podrían tener esta posibilidad. Que realmente se den la oportunidad, ¿no? de hacerlo. Dios pues nunca se va a dejar ganar en generosidad, y esas palabras yo nunca las entendí hasta el momento en el que terminé mi proceso. Realmente lo único que nosotros hacemos es darle un sí, muy sincero, pero a la vez muy simple, y Él realmente llena nuestro corazón con los planes que Él tiene para nosotros. Entonces, no tengan miedo. Yo diría que Dios nunca falla. O sea cual sea el camino que Dios te quiere preparar, nunca falla y nunca se equivoca. Y que Él sueña con un plan para cada uno de nosotros, sueña con nosotros. Entonces, simplemente motivarles a que abran su corazón y de verdad intenten escuchar la voz de Dios, intenten cambiar su vida y ver qué es lo que les pide y saber de verdad que Dios nunca falla. Carlos. Pues para los que no se han cuestionado, creo que es importante que se hagan la pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? O sea, creo que es la básica. Y tener paciencia, porque te puede dar miedo al principio, pero simplemente tienes que ir caminando con tu director espiritual, irlo platicando y ser muy honesto. Y para los que están en este camino, pues creo que han de sentir lo mismo que yo, que es pues miedo, nervio, pero creo que hay que confiar mucho en Dios. Confianza cada día. De verdad que agradezco muchísimo que nos hayan acompañado a ustedes, hermanos Santiago y Carlos, pero también a todos los que están escuchándonos. Gracias por esta compañía. Quisiera pedirles que recemos por las vocaciones. Las vocaciones se mantienen en el corazón de Jesús y el corazón de Jesús se encuentra en la oración. Te invito a que no dejes de pedir por las vocaciones, santas vocaciones. Especialmente quisiera pedirte por estas 3 vocaciones que nos han acompañado. Si te acuerdas también de la mía, pues estaría muy bien.